tal? Te doy la bienvenida a este Congreso Virtual Mujeres que Trascienden. Hoy estamos en una sesión muy especial. Tengo de verdad a una gran experta y una gran escritora conmigo que nos va a hablar de un tema bien interesante. Pero primero te quiero platicar de quién se trata, quién está conmigo del otro lado de la pantalla. Tengo conmigo a Eli Martínez. Eli es especialista en empoderamiento personal y organizacional. Se dedica a ayudar a la transformación de las personas desde el ser para después poder pasar al hacer y luego al tener. Es psicoterapeuta, coach ontológico, creadora del método Ser Uno y autora del libro Crea una vida a tu medida. Felicidades por este libro, Eli, y bienvenida a este espacio. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación, encantada de colaborar con ustedes. Y pues sí, yo sé que hay mucho que hacer en el tema de las mujeres, particularmente me he dedicado muchos años a impulsar el empoderamiento de la mujer, no nada más de la mujer, también del hombre. Yo no creo que haya diferencias, pero evidentemente la mujer necesita cambiar la perspectiva que tiene y que viene acarreando de tantas generaciones para asumir su poder. Y en ese sentido, primero valdría la pena aclarar qué es el poder, porque hay mucha confusión. Normalmente cuando se habla de una mujer empoderada se tiene la percepción de que es una mujer en todo terreno, que no tiene obstáculo alguno, que es fuerte, poderosa, que de alguna manera totalmente autosuficiente. Y esa es una perspectiva muy limitada de lo que es el poder. El poder es asumirte en tus 4 niveles: físico, mental, emocional y del espíritu. Es decir, estar reconectado contigo mismo en todos los planos, en todos los niveles, sobre todo en el plano espiritual, que es el que tiene que ver con el ser y es del que estamos más desconectados. Pero también tiene que ver con el tomar 100% responsabilidad de tu vida, lo cual mucha gente no le gusta esto. Nos gusta sentirnos víctimas, nos gusta sentirnos víctimas y por lo tanto culpar al que tengo enfrente de mis malestares, ya sea la vida, el gobierno, la economía, el coronavirus, la crisis o lo que se deje. Asumir el poder significa entender que no eres víctima de nada y que eres creador de todo, que eres manifestador de todo lo que te está sucediendo. Y te voy a poner un ejemplo bien sencillito. Nosotros sabemos que, bueno, pues somos materia, estamos envueltos en un cuerpo, pues, pero este cuerpo, si lo empiezas a hacer más porciones más pequeñas, pues te das cuenta que está formado de órganos. Y estos órganos, a su vez, están formados de células. Y las células están formadas de diferentes órganos, mitocondrias, núcleo, etcétera, etcétera. Si tú sigues dividiendo esas partes, te das cuenta que están formadas de átomos. Y los átomos, si los divides, están formados de partículas subatómicas. Y las partículas subatómicas, si las divides, son energía pura, son ondas de información. Es decir, somos información todo el tiempo. Y cuando tomamos conciencia de que somos información y de que esa información va a impactar a la materia, que tú estás creando todo el tiempo, pues tienes un poquito más de cuidado, no solamente en lo que te estás diciendo, sino en lo que estás sintiendo. El Instituto HeartMath, que ha hecho investigaciones fascinantes acerca del campo electromagnético del corazón, nos señala que el corazón tiene neuronas idénticas a las del cerebro, se llaman, neuronas sensitivas, pero este corazón también tiene el campo electromagnético más grande del cuerpo. Y cuando nosotros sentimos algo, cualquier emoción, esa emoción es irradiada o radiada a través de este campo electromagnético al universo. Y el universo se conecta con la información que tú le estás dando. Es decir, tú estás resonando en una onda específica y el universo simplemente se conecta contigo. Y entonces tú dices, ¿por qué me pasan estas cosas? Bueno, pues porque te estás diciendo esa información, la estás sintiendo esa información, son tus programas. Entonces, realmente el empoderamiento tiene un trabajo personal sumamente profundo, porque como somos campos pulsantes de información que traemos desde el árbol genealógico,
el proyecto sentido o proceso de nacimiento, más las creencias inconscientes, pues descubrir estos programas no es pecado. Es como ir pelando las capas de una cebolla, ir limpiando tus memorias e integrar a sí mismo información que sea mucho más valiosa para ti. Claro, totalmente. Yo coincido, Eli, que el trabajo de empoderamiento es un trabajo profundo y definitivamente interior, 100%. Platícanos, Eli, un poquito acerca de tu método Ser Uno. Cuéntanos de qué trata y qué beneficios hay en este método. Bueno, fíjate que yo empecé en este camino del desarrollo personal ya hace 20 y tantos años. Y entonces en este camino no solamente me fui sanando, sino que fui viendo cómo otras personas se sanaban. Este camino del desarrollo personal se volvió mi misión de vida, se volvió mi gran pasión y es cuando me formo ya como terapeuta. Sin embargo, cuando llego a Querétaro hace 12 años, casi 13, pues resulta que yo seguía con muchos patrones que no había manera de, no podía yo quitarme y no entendía por qué. Estaba en una relación sumamente tóxica, muy compleja, y no entendía por qué no podía salirme de esa relación queriendo salir. Y entonces la vida es maravillosa conmigo y me pone a conductas de riesgo enfrente. No había otra cosa que estudiar en ese momento en el instituto al que yo pertenecía, y pues me meto a estudiar conductas de riesgo. Y les quiero decir que fue lo mejor que me pudo pasar en la vida, porque ahí es donde me doy cuenta de que soy codependiente. Y a partir de ese momento, pues empiezo a recuperarme de una parte muy importante de mí. Me puedo salir de esta relación, entendí que había muy pocos terapeutas que supieran trabajar el tema, y ya me especializo en el tema de codependencia. A la par, entra a mi vida una corriente maravillosa que se llama Resonance Repatterning, que es física cuántica con psicología, y mi vida da un vuelco de 360 grados. En 2 semanas mi vida era otra y yo no entendía por qué. ¿Qué habían hecho? ¿Qué había pasado? Que en 2 semanas mi vida era otra. Oportunidades de la nada, porque en Querétaro pues nadie me conocía. Y me invitan a trabajar en gobierno del estado, me invitan en el Centro de Competitividad en el TEC de Monterrey, me invitan a ser consejera de Canaco. O sea, yo decía, bueno, ¿qué está pasando? Y esa curiosidad me lleva ya a estudiar este maravilloso método Resonance, pero me doy cuenta que afortunadamente existen muchas técnicas similares, es lo que se llama hoy psicología energética, que trabaja con los niveles vibratorios de las personas para crear cambios extraordinarios. Sin embargo, Resonance es un método muy caro, es un método porque tiene muchos juguetitos y aparatitos para cambiar las frecuencias y cada taller es sumamente caro. Entonces, cuando empecé a descubrir estas técnicas que también trabajaban para el mismo efecto, pero sin juguetitos, me pareció algo maravilloso. Y entonces, evidentemente, ya hice como un champurrado de todas las técnicas que aprendí a lo largo de los años, tanto desde las tradicionales como el lifestyle, hasta logoterapia, enfoque centrado en la persona, hasta técnicas pues ya de la psicología energética, como es Resonance, como es Psyche, como es constelaciones familiares, etcétera, etcétera. Y es de ahí donde surge mi método, el método Ser Uno, que es la base de mi libro, que ahorita se los enseño, que lo pueden adquirir, Crear una vida a tu medida, que lo pueden adquirir en cualquier librería del país. Y bueno, a partir de que ya hice mi propio método, empecé a dar, no se llamaba así, no sabía cómo llamarlo, y entonces creé un diplomado, el diplomado de Empowerment, de empoderamiento, y vi que la gente tenía muy buenos resultados. De hecho, ya voy en la 21ª generación después de 4 años, lo cual pues, se me hace un muy buen número de generaciones. Y la gente sale encantada y ves cómo se transforman desde el nivel físico, cómo las personas se ven más radiantes, más jóvenes, más luminosas, cómo sus resultados empiezan a cambiar en diferentes aspectos, en el nivel de relaciones, en el nivel económico, en el nivel profesional. Y
pues de ahí surge la idea de hacer el libro, porque dije, bueno, si esto ya funciona, ya comprobé que sí funciona, no nada más en mí, sino también en mis pacientes o alumnos, esto hay que ponerlo al servicio de la vida. Y es de donde sale el libro, Crea una vida a tu medida. Qué interesante, Eli. Me encanta que hayas, después de tanto estudio, recopilado aquella información que te llevó a crear tu método. Yo creo que eso es muy valioso. Y dentro de todo de alguna manera, tu visión, Eli, hablas de cambiar a esta yo que soy. Cuéntanos un poquito cómo hacer ese proceso de cambio de quizás hasta renuncia a quien estoy siendo. Mira, nosotros tenemos una idea preconcebida de lo que somos, que ese es el ego. O sea, el ego me dice que yo soy mujer, que soy psicoterapeuta, que soy femenina, que soy buena onda, que soy tímida, en fin. Todos esos adjetivos calificativos que me pongo en todos los niveles, eso es lo que forma el ego. El ego no es que sea ni bueno ni malo, simplemente es ese preconcepto que tienes de ti mismo. Entonces, cuando empiezas a cuestionarte quién eres de verdad, ahí es donde empieza el viaje profundo del alma, ¿no? Y que es un camino del despertar y al cual ahorita todos estamos invitados a llamar. Digo, a participar porque es un viaje personal. Ojalá y me encantaría decirles que hay respuestas mágicas, que hay la pastilla del día siguiente, pero no es así. Este viaje es muy confrontativo porque efectivamente hay que romper los paradigmas. Todos, desde los religiosos, culturales, políticos, físicos, mentales, de todo. Entonces, claro que a veces no es sencillo, porque finalmente el ego te da seguridad, finalmente el ego te da una identidad, algo que tú conoces. Y si te quitan todo eso, pues mucha gente se asusta, porque ¿y qué voy a hacer con toda esta información? ¿Y qué voy a hacer con todo esto? Es un viaje que hay que ir de poco a poco. Por eso en el libro es de mucho ejercicio, es un libro de trabajo, no es un libro que te puedas leer de un día para otro, sino es un libro que hay que detenerse, que hay que ir cuestionando, que hay que ir trabajando, que a veces no va a ser fácil, que a veces te van a dar ganas de tirar la toalla, pero cuando haces todo el camino y todo el proceso, aparte de que te sientes muy identificado con muchas cuestiones, vas integrando a nivel vibratorio estas creencias positivas y pues te empiezas a sentir y a vibrar muy diferente que como empezaste antes del libro. Entonces esto es una invitación para todas las personas que en este momento realmente quieren hacer un cambio profundo en su vida. Me queda muy claro que no es la panacea, me queda muy claro que no estoy escribiendo nada nuevo, simplemente estoy compilando lo que a mí me ha servido y lo que le ha servido a mis pacientes y alumnos. Claro. Eli, si en este momento nos estuviera viendo una mujer que dice, ok, me queda claro que voy a iniciar o quiero iniciar este camino profundo de autodescubrimiento del que nos estás hablando, ¿cuál pudiera ser ese ejercicio o esa práctica? O quizá a lo mejor es solo una pregunta que la puede llevar a dar ese primer paso en este proceso de este viaje interior. Mira, si tú tienes una vida muy feliz y plena, libre de problemas, donde no nada más eres feliz tú, sino también la gente que está contigo se siente muy feliz, bueno, pues no hay prisa, ¿no? Síguele. Pero si no te gusta la vida que tú estás llevando, si tienes problemas de salud, problemas económicos, problemas en tus relaciones, si no te gusta quién eres ni lo que estás viviendo, pues creo que es importante que te muevas de donde estás. Yo no soy quien para decirle a los demás que cambien. Es muy válido que la gente quiera vivir en el sufrimiento, porque lo que no aprendes repites y lo que aprendes reparas. Entonces, si tú te atreves a realmente sanar tu experiencia de vida, tu visión, tu perspectiva del mundo y de la vida, evidentemente va a haber momentos en que no sea fácil, como hace rato les dije, pero va a haber momentos en que vas a decir, wow, este viaje vale la pena. Y cada vez vas a querer más y más y más y más y más. ¿Qué es lo que me ha pasado a mí? Yo siento que estoy en pañales de muchas cosas
pero me encanta seguir investigando, me encanta seguir aprendiendo, me encanta seguir experimentando, rompiendo patrones, porque conforme voy rompiendo patrones, evidentemente mi realidad va siendo cada vez más plena. Entonces, hay que convertirse en lo que tú quieres ser. Hay que convertirse en quien tú quieres ser. Primero define quién quieres ser. Claro, digamos que esa podría ser la puerta, ¿no? Esta pregunta, ¿quién quiere ser? Y yo creo que abriendo esa puerta entramos perfectamente en ese viaje interior del que nos estás hablando. Eli, también se habla mucho de pronto de sacar nuestro potencial, de poder explotar todo este potencial que tenemos como personas, pero creo que muchas veces las personas ni siquiera tienen claro ¿cuál es ese potencial que tienen? Entonces, ¿cómo descubrirlo? Claro, otra vez, fíjate qué interesante. Volvemos al tema del ego, ¿no? Mi ego me dice que yo soy buena para pintar, o que yo soy buena para las matemáticas, o que yo soy buena para relaciones públicas. Ese es el ego, ¿ok? Todos los seres humanos tenemos múltiples talentos, no nada más tenemos uno. Hay talentos que vas a disfrutar más. Por ejemplo, yo soy buena cocinando, pero no me gusta. ¿Ok? Entonces, el talento que tú tienes hay que ponerlo al servicio de la vida y de los demás. ¿Cómo vas a saber realmente cuál es tu talento? Es aquello a lo cual le das un profundo significado. Son aquellas actividades que te llenan el alma, que cuando las haces dices, ¡ah! Esto es éxtasis total. Por ejemplo, es lo que me pasa a mí cuando doy clases. No hay nada mejor para mí que dar clases o dar conferencias. Me fascina. Luego, también te tiene que producir un profundo gozo. Te tiene que poner contento cuando lo haces y cuando recuerdas que lo hiciste. Y por último, tienes que ser bueno para eso. A mí me puede encantar cantar, pero si soy muy desafinada, pues no vendría el caso que me dedicara a la cantada por más pasión que desborde mi alma al hacerlo. A lo mejor puedo cantar en la regadera, pero no dedicarme a eso. Entonces, cuando tú encuentras esas actividades que te dan significado, que te producen un profundo placer a corto y a largo plazo, y que además eres bueno en eso es lo que la actividad o el talento que necesitas poner al servicio de la vida de los demás. Porque me parece terrible que una persona, reconociendo cuáles son sus talentos, no los use. ¿No? Entonces, bueno, pues muchas personas se conforman con tener trabajos en los cuales no están motivados, que los hacen para sobrevivir. Se tiene calculado que el 85% de las personas trabajan para sobrevivir, no porque les cause placer hacer lo que hacen. Entonces, evidentemente, sus resultados son precarios, porque están dedicados a algo que no les apasiona. Pero si tú encuentras eso y lo haces y todavía te pagan por eso y tú dices, ¿cómo? Me están pagando por divertirme, me están pagando por jugar, me están pagando por algo que me es sumamente interesante hacer. Y obviamente tus resultados son muy diferentes. El dinero sigue al amor. Y cuando tú amas lo que haces, evidentemente el éxito viene asegurado. Claro, totalmente. Me gustan mucho estos 3 puntos que nos das como guía para poder identificar en dónde está todo ese talento y ese potencial que podemos poner a disposición del mundo. Eli, he visto yo a muchas personas y quizá en tu experiencia y en tu trayectoria tú también te has encontrado con personas que hacen un esfuerzo constante por perseguir metas, por lograr objetivos, pero siempre hay algo que pasa que no lo logran, siempre como que algo sucede que los detiene y que no logran estos objetivos. Platícanos en tu experiencia, ¿por qué sucede esto? Esta es una pregunta extraordinaria. Gracias por hacerla. Y les quiero decir a nuestro público que yo tenía ese problema. Yo no entendía por qué si me consideraba una persona inteligente y capaz, no obtenía resultados. Trabajaba como burro de carga y no ganaba lo que era correspondiente. En mis relaciones igual. Porque además les quiero decir algo bien chistoso. Nosotros pensamos que tenemos muchos problemas y no es cierto. Simplemente tenemos un solo problema que se está manifestando en diferentes áreas de la vida.
El chiste muchas veces es descubrir cuál es ese problema. Entonces, empecé a resolver como tema por tema. Primero, cuando te empiezas realmente a conocer y a conectarte contigo, a tomar responsabilidad de tu vida y entiendes que tú estás manifestando esto todo el tiempo, pues empiezas obviamente a tener más cuidado de las tarugadas que te dices y que dices hacia afuera. Pero más allá de eso, lo que me di cuenta es que las personas traemos patrones a nivel inconsciente que vienen desde el árbol genealógico, muchísimos, ¿ok? Por eso las constelaciones familiares o la bioneuroemoción o la biodescodificación trabajan con esta parte, que es tan importante, revisar nuestro árbol genealógico, porque tenemos tantos patrones que estamos repitiendo por lealtad al sistema familiar que es impresionante. O a veces no honramos lo suficiente a nuestros ancestros y eso se va a manifestar en nuestras vidas. Por otra parte, tenemos los patrones que vienen del proceso de nacimiento, que es desde el momento de la concepción hasta el primer año de vida. Aquí se incluyen los embarazos no deseados, si no fuiste un bebé del sexo que se esperaba, si cuando tu mamá estaba embarazada de ti la situación económica de la relación era muy compleja, quién estuvo en el parto, o sea, toda la información que viene en el embarazo es poderosísima, poderosísima, y hay que revisarla también. Y por último, evidentemente, los patrones que traemos a partir del proceso de nacimiento, lo que se llaman los engramas. ¿Qué es un engrama? Resulta que nosotros grabamos la información desde el embarazo hasta los 2 años. Los bebés vibran en lo que se llama ondas delta del cerebro. Son unas ondas lentas, donde el bebé va grabando, como si fuera en amplio espectro y como una esponja, toda la información a nivel sensorial. Sonidos, aromas, imágenes, texturas, el gusto, todos los sentidos están involucrados. Entonces, digamos, por ejemplo, que yo estoy embarazada y en ese momento tengo un conflicto con mi pareja, me peleo con mi pareja, pero mientras me estoy peleando con mi pareja me empieza a gritar y al mismo tiempo pasa el cartero o alguien toca el timbre y al mismo tiempo yo estoy preparando café y al mismo tiempo está la televisión puesta. Entonces todos esos estímulos que están a mi alrededor, el bebé los está grabando. Tal cual. Y entonces pasan los años, el bebé o el niño de repente escucha que alguien toca el timbre mientras está haciendo café y ve pasar al papá. ¿Ok? Cuando hay una suficiente cantidad de estímulos iguales a los de la escena original, va a detonarse las mismas emociones que el bebé experimentó en el pleito original. ¿Ok? Y esto nada más son programas que vamos repitiendo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Entonces tú dices de repente, bueno, ¿por qué estoy actuando de esta manera? Bueno, pues es por eso, porque tienes un engrama que ha hecho además que tú tengas un bloqueo energético en el cuerpo. El cuerpo tiene memoria. Y entonces cuando destrabas estos asuntos, que es lo que hacemos en terapia, o a través de este tipo de métodos, lo que estás haciendo es liberar esa energía que está acumulada. Y son espasmos bioenergéticos que son muy, muy rápidos de quitar. ¿A qué vino esto? Que ya se me fue el auto. ya se me fue el avión. A este tema de por qué de pronto las personas no logran sus objetivos aunque pongan mucho esfuerzo. Gracias. Entonces, por un lado, se debe a las creencias que tenemos. Árbol genealógico, proyecto sentido a nivel inconsciente. Después hay otra cuestión que son las emociones. Muchas personas en el fondo creen que no son suficientes. Creen que ellos son el problema. Creen que hay algo muy malo en ellos o diferente o que los hace ser inferiores en relación a los demás. Y esa emoción se llama vergüenza. Y la emoción vergüenza es la más dolorosa que puede vivir un ser humano y es la que ataca directamente la autoestima. Y si no tienes autoestima, evidentemente pues no te crees capaz, no vas a creer que puedes, no vas a creer que mereces y te encuentras personas o eventos
donde confirmas que tú eres el malo. Es la emoción que tiene más baja vibración y que definitivamente es la más dolorosa del ser humano, y por eso no la queremos tocar. La vergüenza se vive en secreto y en soledad. Y cuando tú te escondes de esa manera y te pones máscaras, porque en el fondo no te crees suficiente, energéticamente el otro lo percibe de manera inconsciente y ¡ping! Concedido. Te vas a encontrar a la típica pareja o jefe o amigos que abusen de ti, que no confíen en ti para hacer determinados proyectos, que no quieran estar contigo, que te maltraten, etcétera, etcétera. Por otro lado, tenemos la segunda emoción que es sumamente peligrosa y que es la culpa. La culpa es el monstruo de las 1000 caras, porque a diferencia de la vergüenza, que tiene que ver con todo el ser, donde yo soy el deficiente, la culpa tiene que ver con el hacer. Lo que hago no está bien, o lo que hago no está lo suficientemente bien hecho. Aquí entra mucho, por ejemplo, los perfeccionistas, ¿no? Yo tengo que demostrar que lo que yo hago está bien porque en algún momento alguien le dijo que lo que hacía no estaba bien o no estaba suficientemente bien hecho. Aquí entran mucho las expectativas de los padres también, o de la sociedad. Entonces, cuando tú te sientes culpable de algo, pues ¿qué mereces? Castigo, ¿no? Y nos vamos a castigar de múltiples maneras. Enfermedades, autosabotajes, no poder cumplir con las metas propuestas, etcétera, hasta que realmente tomas conciencia de que la culpa no sirve para nada y la transformas en responsabilidad. Es decir, ¿qué voy a hacer a partir de esto? Es algo muy interesante. La vergüenza, que es la primera emoción que mencionamos, que tiene que ver con el ser, la vivo en secreto y en soledad porque no quiero que nadie vea que me siento tan imperfecto. Me cubro de máscaras para tapar mi vergüenza. Y el remedio para la vergüenza es hablar, es la exposición. Y la gente se apanica. Dicen, ¿cómo voy a hablar de esto que me da tanta vergüenza? Cuando encuentras estas relaciones nutricias de intimidad, de confianza, donde te puedes abrir y lo haces, es maravilloso, porque es ahí donde empiezas a dimensionar que no fue tu culpa, que no es que estés mal, que eres perfecto tal cual eres. Y es un proceso de reconciliación contigo mismo maravilloso. Después la culpa, cuando la transformas en responsabilidad, es decir, en la habilidad de responder de manera creativa a la vida. ¿Cómo asumes las consecuencias de tus actos? ¿Cómo reparas lo que puedes reparar? Lo demás no lo puedes cambiar, pero ¿qué es lo que sí puedes cambiar de la historia? Yo no puedo, digamos que yo te pico un ojo. Yo no puedo evitar darle marcha atrás y como de reversa, no haberte picado el ojo, ya te lo piqué. Okay. ¿Qué voy a hacer a partir de esto? Te pido disculpas, te emparejo el otro ojo y te lo pico, permito que tú me piques un ojo, le hablo a una amiga para que, oye, fíjate que necesito ayuda con Tania, te piqué el ojo sin querer, ayúdame para que nos reconciliemos. ¿Qué haces a partir de eso? A veces la reparación no puede ser como la otra persona le gustaría, pero estás haciendo lo que está en tus manos hacer. Y por último, la tercera emoción que es muy importante trabajar es el miedo, porque el miedo, que es una respuesta biológica ante una amenaza que apela a la sobrevivencia, digamos que es una emoción natural, nosotros la vivimos como si estuviéramos bajo amenaza de muerte 24/7 sin estar. Y si tú te sientes con esta amenaza, pues no vas a actuar. O vas a estar muy reactivo todo el tiempo, o vas a estar evadiendo la realidad a través de adicciones, compulsiones, excesos, pero no afrontando, no asumiendo y no adaptándote. Hay dos clases de estrés, que es la respuesta fisiológica ante el miedo. Un estrés positivo y un estrés negativo. El estrés negativo, que es el que conocemos como distrés, es el que te lleva a las respuestas de lucha o huida del sistema nervioso. Y en cambio, el miedo, el estrés, cuando lo transformas en eustrés, que es el estrés positivo, es el que te lleva a enfrentar los obstáculos con valentía, con arrojo, con coraje. El que te lleva a decir, bueno, yo voy a tomar la decisión, posiblemente me equivoque, pero no pasa nada. De alguna manera voy a resolverlo.
Y esto te lleva a la adaptación al cambio. Y ahorita, en este momento específico, eso es lo que estamos necesitando. Gente que se atreva a correr más riesgos y que empiece a tener una visión más optimista de la vida. Hay personas que prefieren quedarse en la zona de confort, que es el distrés. No, bueno, ya para que me divorcio ahorita, tengo 25 años de casada, pues ya qué, más vale malo por conocido que bueno por conocer. ¿Qué tal si me quedo soltera? No. Prefiero quedarme así, aunque los dos estén haciendo pedazos. O, ¿ya para qué me jubilo? Ya me faltan 3 años para jubilarme. Mejor me aguanto. Aunque eso te está costando la salud, el bienestar y el bienestar de tu familia. Cuando no te atreves a correr los riesgos que en el fondo tú sabes que necesitas correr, la vida te va a dar los mensajes y vas a empezar a decir, bueno, ¿por qué no lo tomé este riesgo? Te voy a contar un cuento muy lindo que es la historia del hombre más sabio de todo el mundo. Resulta que hubo una convención con los hombres más sabios y obviamente la conferencia magistral era con el hombre más sabio de todo el mundo y el título de la misma es La existencia o no del infierno. Un tema polémico, ¿verdad? Bueno, pues al recinto llegan monarcas, organizaciones mundiales como la ONU, políticos, premios Nobel. Bueno, estaba la crema innata de la sociedad mundial reunida en este congreso tan prestigioso. Y cuando el hombre sabio llega, le pregunta a un periodista, hombre sabio, ¿verdad que el infierno no existe? Y este hombre sabio toma el micrófono y les dice, claro que el infierno existe. En ese momento se oye un clamor popular, la gente estaba indignada, no podían creer que habían viajado de tan lejos para escuchar que el infierno sí existía. Y entonces él toma el micrófono de nuevo y les dice, les voy a explicar por qué el infierno sí existe. Ustedes saben que cuando nos morimos nos pasa una película de lo que fue nuestra vida. ¿Están de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo. ¿Es algo que está comprobado? Pues sí es algo que está comprobado. Ok. Lo que ustedes no saben es que después les pasa una película de lo que su vida hubiera sido si se hubieran atrevido a hacer o hacer. Y en ese momento el grito es tan largo y tan profundo que ese es el mismísimo infierno. Entonces, bueno, yo se los dejo de tarea. Cada quien decide cómo quiere vivir, en su cielo o en su infierno. Yo soy de la idea, como Diego Torres, más vale tentar a dejar de intentar, porque uno se arrepiente no de lo que hace, te arrepientes de lo que no haces. De hecho, fíjate que es bien interesante, Elizabeth Kubler-Ross, que es la iniciadora de la tanatología, ella hizo un estudio con enfermos terminales para ver qué era lo que más los atormentaba, y ella descubrió eso también, sus arrepentimientos. Entonces, bueno, yo creo que estamos en una época de cambio maravillosa, que muchas veces no es fácil, ¿no? Pero hay que ver el cómo sí, ¿no? El cómo sí salgo adelante, cómo sí logro mis metas, cómo sí, si realmente quiero una pareja, bueno, pues cómo sí la voy a encontrar, cómo sí voy a generar la riqueza que yo quiero, cómo voy a generar el éxito que yo quiero. ¿Y qué chamba es chamba? Claro. Pero ¿cuántas gentes no lo han hecho? ¿Cuántas personas no lo han hecho? Esto es una cuestión de decisión en primera instancia. ¿Qué tanto estás comprometido contigo mismo? Si no, pues se vale que tengas una vida mediocre, ¿no? Otra vez cada quien decide. Pero me parece que el precio de crecer es ir afrontando todos nuestros miedos, todas nuestras culpas, todas nuestras vergüenzas, para sentirte cada vez más libre, más pleno, y no cobrarle la factura a las personas que están alrededor tuyo. Porque si tú no eres feliz, evidentemente no puedes dar lo que no tienes. No somos víctimas. Y eso es lo que la gente tiene que entender. ¿Cuáles son las consecuencias de que yo no me quiera mover? Porque además, si tú no te quieres mover, pues te vas a volver un gran controlador. Y a la hora que le dices a la persona, bueno, ¿y cómo estás controlando esto? Ah, no, controladora, yo no soy, yo soy muy buena. Claro que sí somos controladores y controlamos a través de múltiples mecanismos. Chantajes, amenazas, enfermedades, sabotajes,
Y cuando tomamos conciencia de cómo le cobramos al otro mi propia insatisfacción, pues vamos a tener un poco más de respeto también por el otro. Entender que cada quien es dueño de su vida. Entender que cada quien tiene derecho a ser quien quiere ser, quien decide ser. Entender que yo no estoy aquí para cambiar al otro. Que a duras penas a veces puedo cambiarme a mí. Imagínate qué ego pensar que voy a cambiar a otro. Hacerme cargo de mis expectativas, porque si yo quiero que el otro cambie, son mis expectativas, no es lo que es el otro. Yo puedo solicitarle al otro cosas que a lo mejor me quiera dar, me pueda dar, pero que a lo mejor ni me quiera dar ni me pueda dar. Y entonces, ¿qué voy a hacer yo con eso? Las relaciones es una confrontación contigo mismo. Toda tu realidad es una confrontación contigo mismo. Lo que no te gusta afuera es lo que tú necesitas revisar adentro, a fuerza. Y que a veces no es fácil, no es fácil. Que a veces nos encantaría podernos tirar al piso y decir, pobrecita de mí, ¿cómo me hace? Sí, a veces es muy tentador, pero que en el fondo sabes que eso no es. Y evidentemente eso te lleva a tener una perspectiva de la vida mucho más completa, mucho más integral, y empiezas a ser también más compasivo, tanto contigo mismo como con el prójimo. Y empiezas a experimentar paz y gozo en tu vida. Dejas de tener miedo de la vida, porque sabes que finalmente somos una sopa cuántica, somos puras ondas de información, y que en nuestras manos está el entender que todos somos uno, que estamos conectados con todo y con el todo. Y pues evidentemente es maravilloso cuando te reconoces como un manifestador de milagros. Lo antinatural es no manifestar milagros en nuestra vida. Claro, claro. Muchas gracias, Eli, por todo este mensaje que nos estás dando, que me parece que es un mensaje de ponernos en conciencia, una invitación de voltear a ver qué hemos decidido, qué no hemos decidido y qué consecuencias ha traído eso sobre nuestra vida. Y para ir cerrando tu participación, Eli, si en este momento nos estuviera viendo una mujer que quiere crear esa nueva vida a tu medida, como tú lo mencionas y lo invitas en tu libro, ¿qué mensaje le dejarías a esta mujer? Que lo haga, que no se limite, que no tenga miedo, que investigue qué es lo que tiene que hacer y que lo haga. No tiene dinero, bueno, pues que investigue qué es lo que tiene que hacer y que lo haga. No tiene pareja y la quiere, pues que investigue qué es lo que tiene que hacer y que lo haga. Cambiar los esques por los saques. Es que no tengo dinero, es que no tengo tiempo, es que tengo un marido que me anda chinchintorreando todo el día, es que no tengo conocimientos académicos. Estos esques, que son justificaciones, hay que cambiarlas en hayques. Hay que generarme el tiempo, hay que generarme el dinero, hay que generarme los estudios, hay que generarme las relaciones. ¿Qué realidad quiero tener? ¿Y cómo se comportaría esa persona que tendría la realidad que yo quiero? ¿Cómo se vestiría? ¿Cómo actuaría? ¿Cómo hablaría? ¿Cómo se movería? ¿Qué pensaría? ¿Qué haría esta persona que tendría la realidad que yo quiero tener? Y convertirte en eso. Ir dando pequeños pasitos. Prefiero que se pongan metas cortas pero realizables a que se pongan metas incumplibles. Por ejemplo, voy a bajar 10 kilos en 2 días. Pues ni lo vas a hacer y te vas a sentir frustrada. En cambio, si dices, voy a bajar medio kilo por semana, es una meta muy realizable y de la cual te vas a sentir profundamente orgulloso de ti mismo. No tienes prisa. Aquí lo importante es que tú te des el permiso de ir construyendo esta realidad que realmente quieres. Que vayas manifestando estos pequeños cambios en tu vida y que tomes conciencia de que eres un ser divino envuelto en un cuerpo, que eres un ser espiritual, que eres energía pura y que por lo tanto pues puedes ir cambiando todo esto a tu favor. Eso es lo que yo les diría. Muchas gracias, Eli. Bueno, pues mujeres que están en este momento, aquí está el mensaje, es decisión de cada quien, esto es solamente una invitación. Totalmente. Y bueno, cada una de ustedes sabe qué decisiones toma y qué hace con esto. Lo que es importante es que si estás aquí, yo creo que es por algo. Y si te tocaba hoy escuchar estas palabras de
Eli, es por algo. Tú decides qué hacer con esto. Eli, te agradezco muchísimo que hayas estado aquí, te agradezco todo el tiempo, todo este mensaje que nos has dado y que has dejado como semillita en este congreso para todas estas mujeres. Así que muchísimas gracias, Eli. Y bueno, pues a las mujeres que nos están viendo, les recuerdo que debajo de este video tienen todos los links de contacto de Eli para que la puedan seguir en sus redes sociales, en su página web, y que puedan seguir aprendiendo y conociendo un poco más de ella. Con esto me despido de esta emisión del día de hoy en este Congreso Mujeres que Trascienden.